Hola, buenas tardes, estimado profesor. Nuestros nombres son Carla Rojas Cárdenas, quien le habla, y Estrella Silva Peña. En esta oportunidad hablaremos de Erich Fromm. Primero que nada, explicaremos quién es Erich Fromm para seguir con su modelo teórico, el objeto de estudio, las teorías de base, los postulados, las contribuciones y técnicas. Para luego explicar una frase que en lo personal me llamó mucho la atención y finalizar con una conclusión y las preguntas anteriormente dadas por usted. Bueno, ¿quién es Erich Fromm? Erich Fromm es un importante pensador del siglo XX, nacido en Frankfurt, Alemania en 1900. Se destacó como psicoanalista, filósofo humanista y psicólogo social. Su trabajo se centró en entender la relación entre psicología individual y problemas sociales, buscando soluciones para construir sociedades más sanas psicológicamente. El método teórico de Fromm era que él integraba el psicoanálisis, el existencialismo y la sociología para explicar la psicología humana. Eh, Su meta era entender las condiciones que definen la existencia humana, lo que él llamaba situación humana. Desde su punto de vista social, su objetivo era lograr que las personas sean más íntegras, es decir, que sean auténticas consigo mismas. Objeto de estudio. Erich Fromm, en su propuesta antropológica, busca identificar las condiciones fundamentales de la existencia humana. Esto lo llama situación humana. Su objetivo no es simplemente describir al ser humano, sino comprender universalmente qué caracteriza su forma de ser en el mundo. El enfoque que usa Fromm se puede describir como dialéctico, porque analiza las tensiones y contradicciones internas del ser humano, y existencial, porque parte de la experiencia concreta de vivir y existir. Desde el punto de vista sociocultural, Fromm centra su atención en lograr la integridad del individuo. Esto significa que su preocupación principal era que las personas pudieran ser auténticas, autónomas y plenas dentro de una sociedad, sin quedar atrapadas o alienadas por estructuras sociales o económicas. Hablamos del objeto de estudio de Erich Fromm. En realidad estamos hablando de alguien que quiso entender al ser humano desde una perspectiva más profunda y completa. Fromm no se conformaba con las explicaciones clásicas de la psicología que se enfocaban solo en los instintos o en la parte biológica. Él decía, si somos cuerpo, pero también somos conciencia, emociones, cultura. Somos seres que buscan sentido. Y por eso se hacía preguntas como, ¿qué mueve al ser humano? ¿Por qué amamos, odiamos o tememos? ¿Cómo influyen las estructuras sociales en nuestra salud mental? ¿Y qué significa realmente ser libres? Vamos por partes. Cuando Fromm se pregunta, ¿qué nos mueve? No está hablando solo de cosas básicas, como comer o sobrevivir. Él dice que lo que realmente nos mueve como personas son cosas más profundas, como la necesidad de amar, de sentido, de sentirnos conectados con otros, de tener un propósito en la vida. Según él, el ser humano es el único ser vivo que sabe que va a morir y no se da cuenta de su existencia. Y eso genera una especie de ansiedad, de vacío que tratamos de llenar de diferentes maneras. Y ahí entra la segunda pregunta. ¿Por qué amamos, odiamos o tememos? Para Fromm, el amor no es solo una emoción bonita o algo romántico. Él lo veía como un acto de voluntad, de compromiso y de entrega. Amar para él es un arte que se aprende, como aprender a tocar un instrumento. Requiere paciencia, responsabilidad, cuidado. En cambio, el odio o el miedo aparecen cuando nos sentimos solos, desconectados o amenazados. Por ejemplo, si vivimos en una sociedad que nos hace sentir que no valemos por lo que somos, sino por lo que tenemos o lo que producimos, eso genera inseguridad, frustración y muchas veces se transforma en odio hacia uno mismo o hacia los demás. Y eso nos lleva a otra gran pregunta de Fromm. ¿Cómo influye la sociedad en nuestra salud mental? Para él, esta pregunta era clave. Él decía
que no se puede entender al individuo si no se entiende la sociedad en la que vive. Es decir, no estamos locos, porque sí, muchas veces estamos mal porque vivimos en un entorno que nos enferma. Por ejemplo, en sociedades muy individualistas, donde todo se basa en competir, consumir o aparentar, es fácil sentirse vacío, solo o incluso deprimido. Entonces Fromm decía que la psicología no solo debía mirar al individuo, sino también criticar y transformar la sociedad para hacerla más humana. Por último, Fromm se preguntaba, ¿qué significa ser libre? Y que hace una distinción muy interesante. Él decía que hay dos tipos de libertad, la libertad de algo y como liberarse de una dictadura o de una relación tóxica y la libertad para algo. O sea, usar esa libertad para tomar decisiones responsables, para crecer, para amar, para crear. Muchas veces creemos que ser libres es hacer lo que queremos, pero Fromm decía que eso es solo una parte. La libertad auténtica es cuando usamos nuestra libertad para construirnos como seres humanos más conscientes y plenos. En resumen, el objeto de estudio de Fromm gira en torno a entender al ser humano como un ser complejo, que necesita amor, sentido, conexión y libertad, y que para lograrlo no basta con cambiar uno mismo, también hay que transformar la sociedad. Por eso su enfoque, eh, une psicología, sociología y filosofía, porque para él todo está conectado. La frase de Erich Fromm, el ser humano es inseparable de su entorno social e histórico, resume una idea fundamental de su pensamiento. Lo que Fromm quiere decir es que no podemos entender al ser humano como un ser aislado, como si existiera solo, sin influencias externas. Desde su perspectiva, cada persona no está profundamente influida por el contexto en el que vive. Por ejemplo, no es lo mismo que crecer en una sociedad de guerra que en una sociedad en paz. Tampoco es igual vivir en un sistema capitalista que en uno socialista. Esos entornos determinan cómo pensamos, qué valoramos, cómo nos relacionamos con los demás e incluso qué miedos o deseos tenemos. Además, Fromm también resalta la importancia del momento histórico. Vivir en el siglo XXI no es igual que haber vivido en el siglo XIX. Cada época tiene sus propias ideas, normas, problemas y formas de ver el mundo. Y todo eso afecta directamente a la manera en que las personas se desarrollan. Entonces, según Fromm, si queremos comprender verdaderamente a alguien, no basta con mirar su interior, su mente o su personalidad. También tenemos que mirar el mundo en que lo rodea, porque somos producto tanto de nuestras decisiones como de nuestro tiempo y nuestra sociedad. Ahora comenzando con las teorías de base, Fromm decía que los seres humanos no solo tienen necesidades biológicas, sino también necesidades existenciales más profundas, como por ejemplo la relación, que se refiere a la necesidad de conectar con otros, la trascendencia, sentir que creemos o dejamos huella, enraizamiento, que es sentir que pertenecemos al mundo, la identidad es saber quiénes somos y el marco de orientación es tener una forma de entender la vida. En la idea central de su obra, El miedo a la libertad, Fromm plantea que aunque las personas buscan su libertad, muchas veces también le tienen miedo. ¿Por qué? Porque al obtener más libertad, por ejemplo, dejando atrás las reglas impuestas por la religión, la tradición o la autoridad, también se enfrentan a una mayor responsabilidad personal y ya no hay nadie que les diga qué hacer y eso puede generar ansiedad, inseguridad e incluso soledad. Entonces, Fromm dice que ese miedo a la libertad puede llevar a las personas a buscar formas de escapar de ella y menciona tres formas principales. Primero, el conformismo, que es cuando una persona decide simplemente adaptarse a lo que hace la mayoría, que prefiere ser como todos, y en lugar de tomar decisiones por sí mismas, en una forma de evitar el peso que implica ser libre y responsable
como de sus propias elecciones. El segundo sería el autoritarismo, que puede expresarse de dos formas, sometiéndose a la voluntad de una persona o un grupo como líder, una pareja dominante o un sistema autoritario, o bien dominado por otros, para imponer como su propia seguridad. En ambos casos, la persona evita la libertad entregando o tomando el control. El tercero es la persona reacciona como aquello que le genera miedo. En lugar de adaptarse o someterse, decide eliminar lo que le amenaza o lo que lo hace sentir inseguro. Esto puede ser de manera simbólica o incluso violenta. En Tener o Ser, que también es uno de sus libros, Fromm plantea dos maneras de vivir. El modo de tener, que se trata de como acumular, controlar, poseer, y el modo de ser, que se enfoca más como en experimentar, amar, compartir y vivir de una forma más auténtica. Él promueve el modo de ser como un camino hacia una vida más plena. La psicología humanista, Fromm critica la visión de Freud, que consideraba que los seres humanos estaban dominados por sus instintos inconscientes. En cambio, él propone una mirada más optimista y social del ser humano. Primero plantea que los seres humanos no están completamente determinados por sus instintos, lo que significa que no somos esclavos de nuestros impulsos, sino que tenemos la capacidad de elegir cómo actuar. Segundo, resalta que la cultura y la sociedad tienen un papel crucial en nuestro desarrollo psicológico, que es decir, que la forma en que crecemos, las ideas que nos rodean y las normas sociales influyen profundamente en nuestra personalidad. Y tercero, afirma que las personas pueden cambiar, crecer y encontrar un propósito en la vida. Para Fromm, no estamos condenados por nuestro pasado ni por nuestras circunstancias, que podemos desarrollarnos de forma libre y responsable si nos lo proponemos. Fromm toma ideas de Marx para explicar cómo las sociedades modernas, especialmente las capitalistas, alienan a las personas. Esta alienación hace que nos sintamos más desconectadas con nosotros mismos, de los demás y del entorno en general. También criticaba el consumismo cuando tratamos de llevar vacíos emocionales como comprando cosas, pero esta solo aumentaría la insatisfacción. Fromm desarrolló varios tipos de orientación del carácter que explican cómo las personas se relacionan con el mundo. Estas son la receptiva, que depende de otros para todo, la explotadora, que es tomar a los demás de forma activa y a veces manipulando, la acumuladora, que se enfoca en poseer y controlar cosas, y la mercantilista, que se valoran a sí mismos y a los demás como productos que pueden venderse. Se refleja mucho en personas que adoptan a una sociedad centrada en el consumo y la competencia. Aquí volvemos a las 5 necesidades que Fromm identificó, que es la relación, la trascendencia, el enraizamiento, la identidad y el marco de orientación. Que estas necesidades reflejaban quiénes somos y lo que necesitamos para vivir de forma más saludable. Explicaré cada postulado con un ejemplo para que se entienda de una mejor manera. Bueno, sus principales postulados giran en torno a 1. La naturaleza humana no está predeterminada. Fromm sostiene que no nacemos buenos ni malos, no hay una esencia fija. Nuestra personalidad se forma a partir de cómo nos relacionamos con el entorno, como la familia, la cultura, la sociedad. Es decir, somos el resultado de nuestras experiencias y elecciones. Como por ejemplo, dos niños con características similares, pero uno crece en un ambiente amoroso y el otro en un entorno violento. Sus personalidades se desarrollarán de forma diferente, pero no por la genética, sino por el entorno que los rodea. Segundo postulado, el ser humano tiene necesidades existenciales básicas. Fromm identifica 5 necesidades universales, que no solo son biológicas, sino existenciales. Si no se satisfacen de forma saludable, pueden generar conflictos psicológicos. Primero, tenemos la relación, donde queremos conectarnos con otros. Segundo, la trascendencia, en donde necesitamos crear o dar sentido. Tercero, el enraizamiento,
en donde necesitamos sentir que pertenecemos al mundo. Cuarto, la identidad, en donde necesitamos saber quiénes somos. Y último, el marco de orientación, tener una visión clara del mundo. Como por ejemplo, si una persona sin un sentido de identidad o sin vínculos reales con los demás puede sentirse vacío o perdido, lo que puede generarle depresión o ansiedad. Tercer postulado, la libertad es ambigua. Fromm plantea que la libertad es liberadora, pero también aterradora. Cuando rompemos con normas tradicionales, ganamos independencia, pero también enfrentamos inseguridad. Esto lleva a autoritarismo, someterse o dominar para sentirse seguro. Destructividad, eliminar lo que causa miedo. Conformismo automático, hacer lo que hace la mayoría para evitar conflictos. Por ejemplo, un joven que se independiza siente angustia al tomar decisiones por sí solo y termina imitando todo lo de su grupo social para no sentirse solo. Cuarto postulado, el amor es un arte. Para Fromm, amar no es un sentimiento que nos pasa, sino una práctica que se aprende y se trabaja. Implica cuidado por el otro, responsabilidad hacia sus necesidades, respeto por su libertad y conocimiento profundo de quién es. Por ejemplo, en una relación sana no se basa solo en pasión, sino en esfuerzo diario, escucha y compromiso consciente hacia esa persona. Quinto postulado y último, la sociedad puede ser patológica. Fromm critica que algunas sociedades generan alienación, egoísmo y deshumanización. Especialmente señala el capitalismo moderno por promover el consumo, la competencia y la pérdida de sentido de comunidad. Por ejemplo, si hay personas que sienten que solo valen por su éxito económico, la apariencia y productividad, aparentemente tienen todo, pero se sienten vacíos o desconectados. Una de sus primeras contribuciones es el psicoanálisis humanista, que a diferencia de Freud, que se centraba en los impulsos inconscientes como el sexo y la agresión, Fromm veía al ser humano como un ser más ético y social. Para él, la salud mental no solo dependía de resolver traumas del pasado, sino que también de vivir una vida con sentido, amor y libertad. Por eso su psicoanálisis es más optimista y humanista, donde cree que todos tenemos el potencial de crecer y cambiar si se nos da la oportunidad. La segunda contribución, que ya la nombré anteriormente, son las necesidades existenciales, donde Fromm propuso que el ser humano tiene 5 necesidades básicas que van más allá de lo biológico, que es la relación, donde necesitamos conectarnos con otras personas, la trascendencia, donde queremos dejar huella para crear algo que nos trascienda, el arraigo, que son las necesidades de sentirnos dentro de un grupo o cultura, el sentido de identidad, donde buscamos saber quiénes somos, y el marco de orientación, donde necesitamos un guía para entender el mundo. Si estas necesidades no se satisfacen de forma sana, podemos desarrollar problemas emocionales como el miedo, la apatía o la dependencia. La tercera contribución es el miedo a la libertad, donde Fromm analiza cómo, a pesar de que las personas han ganado libertad en la historia, muchas veces no saben qué hacer con ella. En vez de usarla para vivir de una forma auténtica, la gente tiende a escapar de ella y refugiándose en ideologías autoritarias, el conformismo o la destrucción. Esta obra fue especialmente importante tras el auge del nazismo y el fascismo. Su cuarta contribución es el arte de amar. Fromm escribió que el amor no es solo un sentimiento, sino un arte que requiere esfuerzo, conocimiento, responsabilidad y cuidado. Propuso un concepto de amor maduro que no depende ni controla, sino que respeta y apoya al otro. En contraste, como el amor maduro busca llenar vacíos personales, y esta visión
influye mucho en la psicología, la ética y las relaciones humanas. La contribución es el carácter social, donde Fromm explicó que la personalidad individual está moldeada por la sociedad en la que vivimos. A esto le llamó carácter social. Por ejemplo, una persona que fue criada en una sociedad capitalista puede desarrollar una personalidad centrada en tener cosas, como por ejemplo propiedades, título, dinero, mientras que otra, en una sociedad distinta, podría enfocarse más en ser, en desarrollarse interiormente, ayudar a otros o expresarse libremente. En su sexta contribución critica el materialismo, donde fue muy crítico del modelo de vida consumista. Decía que muchas personas están atrapadas en la lógica del tener, por ejemplo, tener un coche, una casa, una pareja, un título. Por eso no necesariamente los hace felices. Él defendía un cambio hacia el modo del ser, vivir con autenticidad, creatividad y amor. Para él, el verdadero bienestar no está en lo que poseemos, sino en cómo lo vivimos. Bueno, las técnicas son las siguientes. 1. Terapia centrada en el diálogo. Fromm creía que la base de la terapia era el diálogo auténtico entre el terapeuta y el paciente. Este diálogo no es solo hablar, sino comprender profundamente lo que el otro vive. A través de esta relación sincera, el paciente puede descubrir sus propias contradicciones internas, aquellas ideas o emociones que lo hacen sufrir sin entender bien por qué. 2. Análisis social y existencial del paciente. Otra técnica fundamental es analizar cómo influyen las sociedades y el entorno en la vida del paciente. Fromm pensaba que muchos problemas no vienen solo de lo interno, sino también del contexto en que vivimos. Por eso, entender la cultura, la familia o incluso el trabajo del paciente puede ayudar a comprender su malestar. Bueno, tercero, fomento el autoconocimiento y la libertad. Para Fromm, la terapia debía ayudar al paciente a conocerse profundamente y asumir su libertad. Esto significa aceptar que somos responsables de nuestra vida y nuestras elecciones. El objetivo final es que la persona pueda vivir de forma auténtica, con amor y con sentido. Cuarto, integración del psicoanálisis con la ética. Finalmente, Fromm integró el psicoanálisis con valores humanos. No se trataba solo de curar síntomas, sino de ayudar a las personas a desarrollar cualidades como la solidaridad, la compasión o la creatividad. Para él, la salud mental también tenía una dimensión ética y social. Esta frase de Erich Fromm, la tarea principal del ser humano en la vida es darse nacimiento a sí mismo, llegar a ser lo que potencialmente es, nos invita a reflexionar sobre el verdadero sentido del crecimiento personal. Fromm no veía al ser humano como un ser ya terminado al nacer. Para él, nacemos con muchas posibilidades dentro, pero depende de nosotros desarrollarlas. Por eso habla de darse nacimiento a sí mismo. No basta con nacer físicamente, también hay que nacer espiritualmente, emocionalmente y humanamente. Esto significa que cada persona tiene una responsabilidad, descubrir quién es realmente y convertirse en esa versión más auténtica y plena de sí misma. Es como si lleváramos dentro una semilla, la cual nuestra tarea en la vida fuera cultivarla para que se convierta en un árbol. Ron también critica el hecho de que muchas personas viven sin cuestionarse, siguiendo lo que la sociedad dicta, sin desarrollarse como individuos libres y conscientes. Por eso, para él, el verdadero éxito no está en el dinero o en el poder, sino en lograr ser uno mismo de forma auténtica. En resumen, esta frase nos dice que vivir es un proceso activo, una tarea profunda de autoconstrucción, y que nuestra misión es llegar a ser lo que ya somos en potencia, pero aún no hemos descubierto completamente. Esta es la frase que a mí, en lo personal, me llamó mucho la atención, que es: vivir es nacer a cada instante.
significa estar abiertos al cambio, al crecimiento personal y a la transformación continua. Vivir plenamente implica desapegarse de lo estático, de lo rutinario, y abrazar cada momento como una nueva oportunidad. Bueno, ahora pasaremos a responder estas dos preguntas anteriormente dadas por ustedes. Bueno, de cierta forma ya las fuimos respondiendo en el proceso de la grabación, pero las vamos a, ¿cómo se dice? Como redactar y fundamentar de mejor manera. Principal contribución a la psicología. Bueno, la principal contribución de Erich Fromm a la psicología fue la creación del psicoanálisis humanista, una corriente que integra el psicoanálisis con la filosofía existencial y la sociología. A diferencia de Freud, Fromm no veía al ser humano como un ser determinado únicamente por impulsos biológicos, sino como un ser libre, capaz de amar, crear y transformarse en relación con su entorno social y cultural. Fromm introdujo conceptos fundamentales como el miedo a la libertad, el modo de tener versus el modo de ser y el amor como arte, mostrando que la salud mental depende no solo del mundo interno, sino también del tipo de sociedad en la que vivimos. Además, propuso que el ser humano tiene necesidades existenciales básicas, como la identidad, la pertenencia y la trascendencia, que deben ser satisfechas para alcanzar el bienestar psicológico. Gracias a esta visión integral, Fromm ayudó a ampliar la comprensión del ser humano en psicología, destacando que los problemas emocionales muchas veces surgen de conflictos existenciales o de vivir en una sociedad alienante, más que de traumas inconscientes solamente. Contestando a la segunda pregunta de ¿en qué contribuye el autor a la teoría de base? Erich Fromm contribuye a la teoría de base al integrar el enfoque social y existencial a la psicología. Él reformula el psicoanálisis desde una perspectiva más humanista y propone necesidades existenciales, en el cual analiza el papel de la libertad, redefine el amor como arte y cuestiona el impacto de la sociedad moderna sobre el bienestar psicológico. En conclusión, Erich Fromm es un pensador fundamental en la psicología moderna. Nos enseñó que no podemos entender al ser humano sin mirar su entorno cultural, social e histórico. Su visión humanista sigue siendo actual y nos invita a vivir con libertad, a desarrollar nuestra capacidad de amar y a construir una sociedad más sana. Para finalizar, Fromm nos muestra que la libertad no es simplemente hacer lo que uno quiere, sino asumir la responsabilidad de nuestras elecciones, de nuestras propias decisiones. Ser libres para él es atrevernos a ser nosotros mismos, sin huir hacia la obediencia ciega o el conformismo. Su visión nos invita a usar la libertad no para escapar, sino para construir una vida con sentido. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias, profesor, por su atención.